Bienvenidos a Asesor PLD, tu barra de especialistas en prevención del lavado de dinero por actividades vulnerables. De lunes a viernes a las 17 p.m. hora centro. Conduce. Yo soy Javier Martínez, yo soy con ustedes todos los jueves y vamos a hablar de cómo cumplir las obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Este es el programa 2627 y necesitamos verlo ya de forma muy práctica. Recuerden que tenemos en Tax Day un diplomado para cumplir obligaciones PLD-FT de actividades vulnerables. Este diplomado va a empezar terminando el Mundial el lunes 20 de julio del 2026 y es un diplomado de 10 semanas, es de 80 horas y lo tomamos los lunes y los miércoles de 10 a 14 horas. Evidentemente está dirigido a cumplir las obligaciones por actividades vulnerables. Este es lo que vamos a estar haciendo. No nos vamos a meter tanto en temas de teóricos o de mucho análisis, sino simplemente cómo soluciono el problema y cómo son los formatos, cómo presento los avisos, etc. Con base en eso, el día de hoy vamos a platicar de un tema, pues digamos sencillo. ¿Cómo vamos a integrar las carpetas digitales cuando yo tengo un cliente de actividades vulnerables, una empresa que tiene actividades vulnerables? ¿Cómo cumplir las obligaciones PLD-FT por actividades vulnerables? Y sería integración de las carpetas digitales de un sujeto obligado. Recuerden que un sujeto obligado es el que realiza las actividades vulnerables. ¿Cuántas? Podría tener varias. Pudiera ser que tenga la de venta de automóviles, también pudiese tener la de otorgar préstamos, por ejemplo, esas dos, o incluso más. Pero bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo voy a tener yo todas mis carpetas? Esto visto de manera muy práctica. Lo que nosotros hemos estado haciendo es que tenemos una carpeta de compliance de la sociedad. Veámosla un poco de manera así muy generalota para darnos una idea de cómo queda. Fíjense, estoy en la nube, en Drive, en OneDrive, en donde tengan ustedes su Dropbox, en donde tengan su nube, en donde tengan el disco duro en la nube. Y aquí, en este caso, por ejemplo, es una empresa que se llama GE, PLD y Compliance. O sea, así se llama la carpeta de esta empresa. GE, PLD y Compliance. Está adentro abierto con dos carpetas. La carpeta 1 sería Compliance y la carpeta 2 sería Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Oye, pero yo ¿por qué debo tener el compliance? Eso que lo tenga otra área. Ok, pudiese ser el caso y entonces yo nada más tengo la de PLD-FT pensando. Pero sin embargo, recuerden que debemos tener muchas carpetas de compliance. No por eso es que somos el segundo país más difícil para hacer negocios en el mundo, ¿no? Eso sería un poco la idea. Si vemos lo que tiene la carpeta 1, esta GE de compliance, tiene un manual de ética y manuales de compliance, que puede haber algunos otros manuales adicionales. Tiene el beneficiario controlador para efectos del Código Fiscal de la Federación. Tiene el beneficiario controlador propio para efectos de la LFPORPI. Ahí hay todo un tema en este propio. Recuerden que hay un nuevo capítulo dentro de la LFPORPI que nació en las reformas del 16 de julio del 2025 y tiene características diferentes y deberán ir en otra carpeta. Hay uno que habla del beneficiario controlador propio con el registro en la Secretaría de Economía. Tendremos que
meternos a la Secretaría de Economía, hacer el registro y todos esos datos, todas esas actualizaciones las tendríamos en esa carpeta 4 que estamos poniendo aquí. Oye, ¿ya la puedo hacer este registro? La respuesta es no, hasta que tengamos las reglas de carácter general. Aún y cuando, como ustedes saben, en la Secretaría de Economía se puso por ahí una ventanita, la idea sería, oye, pues me dijiste que será hasta que saques las reglas de carácter general y entonces tendré que aguantarme hasta ese momento. Hay otra parte de todo el tema de accionistas, de los avisos de accionistas que se hacen en el SAT. La parte estaría aquí de el control, ¿no? ¿Quién es el accionista que tiene el control, que es diferente del beneficiario controlador? Esto, que ya lo tenemos en algún lado, también lo tendríamos como parte del compliance. Oye, es parte del área de fiscal. Híjole, quién sabe. O sea, se maneja tanta información confidencial que valdrá la pena que sea un área de compliance específica. Tenemos las actas de asamblea y los poderes en otra carpeta, las actas ordinarias e informes del comisario en otra carpeta, y tenemos los expedientes de los accionistas. Recuerden que tendríamos que tener un expediente ahora por cada accionista para poder estar cumpliendo con todas las obligaciones que tenemos por todos lados en esta carpeta. Si vemos aquí en términos generales, esta empresa se tienen actividades que forman parte del compliance en las empresas en las que los responsables deben reportar directamente al Consejo de Administración. Es probable que no seas tú, que sea otra persona la encargada del compliance o que tengas un compliance officer y tú solo seas el responsable de prevención de lavado de dinero. Entonces tú no tendrás que ver esta carpeta, pero alguien tendrá que verla y son los detallitos que debiéramos estar manejando con estos puntos. Vámonos hasta la carpeta 2. En esta carpeta 2 es GEE, que es el nombre de la empresa, PLDFT, cumplimiento de obligaciones. Aquí tenemos también una serie de carpetas. En la carpeta 1 está la alta en el padrón SP-PLD. En la 2 tenemos el manual PLD y los formatos. En la 3, un manual de protección de datos. Este manual de protección de datos pudiéramos tenerlo dentro de la carpeta 1 por la importancia que tiene o dentro de esta carpeta 2. Pero si tú no tuvieras la carpeta 1, debieras tener algo que se llama manual de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando tú tienes una actividad vulnerable, lo primero que tienes que hacer es decirle al cliente, oye, es una actividad vulnerable. ¿Estás de acuerdo que me tienes que dar estos datos, los datos que marca la ley? Sí, fírmale. Oye, ¿estás de acuerdo en mi protección de datos, en mi aviso de protección de datos personales? Sí. ¿Ya viste qué uso le vamos a dar a los datos? Sí, fírmale. Oye, ¿estás de acuerdo en darme los datos del beneficiario controlador? Sí, fírmale. Y dime quién es el beneficiario controlador persona física. ¿Estás de acuerdo en que vas a respetar los límites de pago con dinero en efectivo? Sí, fírmale. Y ya de entrada entré con 4 firmas. Entonces, este manual de protección de datos debiéramos tenerlo. En muchas empresas, de hecho, lo que se ha ocurrido en términos generales es que viene ¿cómo se llama? Nuestro aviso de protección de datos viene en la hoja web, en la página web de las empresas, pero debemos tener una carpeta con estos manuales. Está, ahora sí, GE, expediente de clientes, personas físicas de actividades vulnerables. Y otra de expedientes de clientes, personas morales de actividades vulnerables. En ambas tenemos ya
a los clientes en forma específica. Vamos a suponer que tuviéramos 3 actividades vulnerables. De todas maneras, solo tengo una carpeta de clientes. En esa carpeta de clientes pudiera tener también a los beneficiarios controladores. O sea, vamos a suponer que aparecen por Registro Federal de Causantes, por ejemplo, una forma de tener estas carpetas, y ahí le pongo que esta persona es un cliente o es un usuario, ¿no? Dependiendo de los casos, o es un beneficiario controlador. Pudiera alguien ser cliente y beneficiario controlador, pero ya sé cómo van a estar estos expedientes. En la 6 en este caso, esta empresa tiene PLD mensual por actividades vulnerables de arrendamiento, tiene otra de préstamos, y después hay una carpeta 7 donde toda la parte de contabilidad o de tesorería, etcétera, están metiendo la información ahí. En esta carpeta 7 que dice solicitudes y reportes de contabilidad, yo tendría el tema de decirle a contabilidad, oye, necesito que me des estos reportes porque los necesito para mis avisos de prevención de lavado de dinero, y entonces ellos tendrían acceso a esta carpeta para estar dejando ahí la información, nada más a esa, no a las demás. Alertas y denuncias de probable lavado de dinero y financiamiento al terrorismo estaría en otro lado. Veamos a detalle cómo quedaría. Dice 2. Cumplimiento de obligaciones PLDFT cuando realizo actividades vulnerables de la LFPORPI. Este trabajo lo hace el área de cumplimiento y es supervisada por el representante PLD y tiene las carpetas de actividades vulnerables de la LFPORPI. Esta es un área de cumplimiento. Recuerden que a partir de las reformas que tenemos del 16 de julio del 2025, nos dicen que tenemos la primera obligación es identificar y conocer de manera directa al cliente. Cuando dicen de manera directa, se refieren a que debe ser alguien del área de cumplimiento que tiene capacitación en prevención de lavado de dinero, que tiene capacitación en el manejo de datos personales, y ellos debiéramos tener también su expediente de cada uno de ellos por estos temas. ¿Ok? Entonces aquí es supervisada por este representante PLD, que es el que sería responsable de toda la carpeta. El acceso a estas carpetas está limitado a personal del área de cumplimiento con capacitación en PLDFT y protección de datos personales. Habrá que tener muy en cuenta esto, cómo está funcionando, para que vaya fluyendo. Si nosotros dejamos esto en orden de inicio, nos va a ser cada vez más sencillo estar avanzando con estos temas. En la carpeta 1 de la segunda carpeta, en su carpeta 1, dice carpeta de alta del sujeto obligado en el padrón de prevención de lavado de dinero. Está el alta en el padrón, el acta de consejo y aceptación del cargo del representante PLD. Está la carta en el que el representante PLD aceptó el cargo. Está el acuse de alta que nos dieron en el padrón, y están requerimientos y actualizaciones que tienen que ver específicamente con el padrón. Recuerden que tenemos varios tipos de requerimientos de información y aparte visitas de verificación en este mundo de la prevención de lavado de dinero. Oye, es cierto, tengo todo lo que tiene que ver con eso, está en esta carpeta 1. ¿Cómo lo tienes hoy, estimado colega? No, pues tengo un desmadre, por todos lados hay carpetas, por todos lados hay datos, pero tengo todo, ¿eh? Bueno, sí, pero ¿qué vas a hacer si hoy llega a hacerte una visita de verificación un verificador del SAT? ¿Quién va a atender esa visita? La tendrás que atender tú, porque tú eres el que sabes dónde está todo. Pues sí, bueno,
Esto lo que nos va a permitir es que no solo tú puedas atender esto, sino cualquier otra persona podría atenderlo también de esta forma. En la carpeta 2 está todo lo que tiene que ver con el manual PLD-FT y con los formatos. Ya sabes, van cambiando, se van haciendo nuevos anexos, etc. En la carpeta, hay una carpeta donde está el manual de protección de datos personales. Todo está en otra carpeta, lo de KYC, el sistema automatizado, en el caso de que yo lo tenga, todo lo que tiene que ver con este sistema, tendré que revisarlo ahí. En el caso de tener contratado un servicio con un software de estos externos, en los que se llevan ahí también las carpetas. En la carpeta 4 son los expedientes de personas físicas y su beneficiario controlador de cada uno de los clientes. Por ejemplo, aquí está alguien que tiene su RFC. Oye, ¿por qué le pusiste el RFC? Porque si pongo Juan, a lo mejor hay muchos Juanes y yo tengo como 5,000 clientes. O sea, tendrás que definir esto, cómo lo vas a hacer con tu propio manual. En esta carpeta es todos los datos de esta persona. Indica si es cliente, de qué actividad vulnerable, si es beneficiario controlador y en su caso de ser beneficiario controlador, de qué cliente es beneficiario controlador. Hay formatos, hay firmas, documentos, búsqueda en listas negras. Todo esto viene en esta carpeta. Oye, ¿se buscó en listas negras? Sí. A ver, enséñame dónde está la constancia de que se buscó en listas negras. Ay, pues no sé, ¿cómo que no sabes? Déjame preguntarle a fulanito, sultanito. No, debiera estar aquí. Si yo te voy a hacer una auditoría y tú tienes las carpetas así, para mí va a ser muy sencillo empezar a revisar carpetas de manera aleatoria o de manera o como tenga que hacerse, porque simplemente estoy revisando que todo se encuentre dentro de cada uno de estos puntos. Vámonos a corte, tenemos unas preguntas, regresando las revisamos, pero vamos a enfocarnos un poco solo en estas carpetas. Ok, ya sé que no sé nada, ya sé que tengo muchas dudas, ya sé que no sé cómo llenar un aviso, bla, 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 pero ahorita en este momento enfoquémonos específicamente en cómo tengo mi archivo, ¿no? Oye, ¿dónde tienes tu archivo? Aquí está, mira, de este lado hay esto, de este lado hay esto, de este lado hay esto, ¿ok? Vámonos a corte y aprovechemos el corte para echarle una porra a México para que ganemos contra Corea. Vámonos a corte. Tu negocio realiza una actividad vulnerable. Según la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, no dejes que el miedo a las multas te quite el sueño. En TaxDay, tu asesor de confianza, te ayudamos a cumplir con esta ley para que operes con total seguridad. Contamos con los servicios especializados en asesoría en línea en PLD, presentación de avisos y cumplimiento de obligaciones, auditorías de cumplimiento PLD, desarrollo de manuales PLD, apoyo en el llenado y presentación de avisos. Permítenos ser tus aliados y enfócate en hacer crecer tu empresa. Contáctanos hoy mismo. Llámanos o manda un WhatsApp al 55 73 42 88 15. O contáctanos desde nuestra página web taxday.com.mx. Platícanos tus requerimientos y recibe tu cotización. TaxDay, tu asesor PLD de confianza. Listos, amigos, vamos a revisar qué preguntas tenemos de nuestros colegas. Mi querido Roy, si me ayudas, si eres tan amable. Claro que sí, muy buenas tardes, querido contador, espero se encuentre muy bien. Vamos a unas preguntitas. Y la primera pregunta dice así. Esta carpeta, ¿por qué debe estar en la nube? ¿Es inseguro? Ajá. Fíjate, esa es una buena pregunta. No sé, amigos, yo creo que en términos generales la pregunta suena como que ya está un poco fuera de lugar, fuera de tiempo, porque eso nos lo preguntábamos hace unos años. Actualmente nos damos cuenta
que estar en la nube es más seguro que tener la información en tu propia computadora. Si está en tu propia computadora, un hacker le será mucho más sencillo entrar a que viole las seguridades que tiene la nube, ¿no? Pensemos en Dropbox, en Google Drive, en OneDrive, o sea, cualquiera de ellas. No es fácil que entre un hacker, o sea, que se hackee esa información. Por supuesto que habrá quien lo pueda hacer. Si lo hacen en un banco, o sea, imagínense qué es lo que no se puede hacer. Pero además hay muchos imponderables si están en una sola computadora. Pensemos que lo tienes en una computadora y se le cayó el café encima o le falló el disco duro, etcétera. Entonces, yo considero que debiéramos tener esta idea de que esté la información toda arriba. Si se te truena la computadora, podrás entrar desde cualquier otra, no tienes problemas y siempre va a ser más seguro. Dar claves de acceso para que cada quien pueda entrar a diferentes carpetas, todo eso se te va a facilitar mucho. No es algo incluso caro, o sea, no sé si por ejemplo estás en Drive, ¿no? Dentro de Google, o en OneDrive dentro de Microsoft. O sea, los costos tendrán que ver con cuántos usuarios hay, etcétera, pero realmente son costos bajos. Costos bajos, a lo mejor pensemos en Drive de Google, estar en la nube, a lo mejor ya con 100 pesos mensuales ya tienes una muy buena capacidad de almacenar cosas. Pero bueno, ese sería un poco lo que yo considero. Si alguien tiene algún comentario o idea adicional, valdrá la pena también revisarlo. Se los agradeceré que también la incluyen. Ajá. Luego. Ok, seguimos con la siguiente que dice, aparte de las carpetas digitales de PLD, FT, ¿debo tenerlas en papel? O sea, en físico. Sí. Mira, a ver, yo ya vi que todo es digital. O sea, tengo mis formatos, los subo, me firmaron, el cliente me firma y escaneo o le saco una foto y lo subo y todo está en cada carpeta. Yo debo saber en dónde se están archivando físicamente esos papeles, porque deben estar a la mano en el caso de que se deban presentar a la UIF. La UIF no tiene problema en el cumplimiento con la carpeta digital, pero si están investigando algo específico, nos pudiera decir, oye, quiero ver el formato con la firma original de este cliente, por poner un ejemplo. Y tú dices, a ver, ok, ¿dónde está? Eso sí es una bronca. No estarían como expedientes porque eso nos abre mucha, o sea, sería mucha forma de papeleo. Pero, por ejemplo, oye, todas las búsquedas en listas negras se tienen en una sola carpeta en donde se hicieron las búsquedas, una carpeta LEFOR, ¿no? De estas de papel, pero se escanearon y se subieron a cada uno de los expedientes de los clientes. Oye, la firma, las 4 firmas que decíamos que tenemos del cliente, esos se están archivando en forma consecutiva por mes y por año y por mes, dependiendo de cuántas oficinas tengas. O sea, tal vez sería una sola oficina. Bueno, ahí tenemos unas carpetas específicas, pero no necesariamente todo el expediente como tal. Entonces, sí, tendremos que tener en papel, debiéramos saber dónde está ese papel, porque el problema que tenemos es que ahora hay que guardar las cosas 10 años, amigos. O sea, eso nos lleva a que si tuviéramos las cosas en papel, así todo, terminaríamos como era antes, con bodegas, con cajas y cajas y cajas, que cuando buscamos algo ya no lo encontramos. Entonces, sí valdrá la pena tener, sobre todo la parte firmada de los clientes, que eso es importante, tenerlo en algún lado, y ya sabes que en la oficina fulana están las carpetas de todos los formatos que te firman los clientes, que se escanearon y que se subieron a sus expedientes particulares. Ajá. Una más, por favor, Roy. La siguiente dice,
¿Debe venir en el manual PLD la forma en la que tengo las carpetas y cuáles tienen acceso? Eso es importante, fíjense. Muchas gracias. El tema es, yo tengo muchas carpetas, ya se dieron cuenta, son muchas. O sea, si me regreso aquí, oye, ya vi estas expedientes y aquí están por carpeta, por tipo de actividad, por la actividad de préstamos, por la actividad de préstamos, por ejemplo, está por año. Tengo una carpeta del 2020, otra del 2021, otra del 2022, y adentro de cada una de ellas, por ejemplo, la del 2020, dice 2020, está cada carpeta por enero, otra por febrero, otra por marzo, otra por abril, otra por mayo, etcétera. O sea, quiero ver los avisos del 2023, tendrás que irte a esta carpeta 2023 y ahí vas a abrir y vas a encontrar los meses de todo el año. O sea, esto debiera hacerse de forma tal que cualquiera, bueno, no cualquiera, cualquier persona del área de cumplimiento sea capaz de poder atender una visita de verificación de cumplimiento del SAT. Ahora ya no van a ser tanto de que lleguen a verificar y ya tan. Ahora nos van a poder dejar su carta a los reyes. Ya en las reformas les permitieron que haya todo un tema en el que dicen, oye, necesito todo esto y lo voy a venir por él en 10 días, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, o me lo mandas o me lo llevas, o sea, pueden ahí hacer muchas cosas. Si nosotros tenemos esto en orden, pudiera ser sencillo. Nosotros en el despacho tenemos varios clientes de prevención de lavado de dinero. Oye, tenemos algo nos están pidiendo de tal mes, de tal año, etcétera, y es muy fácil para nosotros que cualquier persona del área de cumplimiento pueda solventar esos temas. Ahora, es cierto que no cualquier persona debiera entrar a todas las carpetas, porque estamos hablando de información confidencial. Decíamos, oye, pero el área de contabilidad necesito que me dé tales datos, el área de tesorería necesito que me suba los estados de cuenta, o sea, cosas de ese tipo, donde cada área pudiera entrar a una carpeta a dejar lo que tiene que dejar y ya, sin poder entrar a las demás carpetas. Entonces, sí, yo creo que sí vale la pena que en el propio manual se tenga una explicación o que se diga dónde se tiene. Las carpetas están organizadas de forma tal que se protejan los datos de los particulares, ¿verdad? Y entonces todo lo de accesos, etcétera, lo podrás encontrar en tal lado. Entonces, no necesariamente tienes todo en el manual, pero sí dice cómo se puede atender. Cuando vas a ir a cómo atiendes una visita de verificación del SAT, en ese momento, ahí tendrías que decir, oye, así están, entras así, vas a encontrar todos estos datos en cada una de las carpetas y eso debiera solucionarte la vida. Si tú llevas todo esto en un sistema automatizado, en KYC, por ejemplo, bueno, se entiende que KYC lo que hace es tener esto más o menos de esa forma, obviamente con muchos más detalles, más formas de acceso, etcétera, pero no siempre se puede tener tan a la mano como tenerlo de esta forma. O sea, tendrás que verificarle y revisarle y eventualmente tú pudieses mejorar esto, sí. O sea, sí. Y si esto te ayuda a que de repente digas, oye, es cierto, si yo todo esto lo organizo así, tendré por empresa y dentro de las carpetas, todas estas carpetas, y tengo otro sujeto obligado y va a ser lo mismo, y entonces termina por ser algo que se va automatizando y se va haciendo un tanto repetitivo, ¿no? Que es de lo que se trata. Muy bien, continuamos. Ok, entonces, yo decía, tengo aquí mis expedientes, estoy en la carpeta 2, me voy a regresar hasta la carpeta 2 para que no se me pierdan. Decíamos, carpeta 2,
cumplimiento de obligaciones PLD-FT cuando realizo actividades vulnerables. En la 2.1 tengo la carpeta de alta en el padrón y todo lo que tiene que ver con este padrón, incluyendo las asambleas del Consejo de Administración, la aceptación del cargo, etcétera, que son datos que son importantes que los tengamos en orden. En la carpeta 2 está la carpeta del manual PLD-FT y los formatos. Oye, todos son formatos, son diferentes para cada actividad vulnerable, tipo de cliente, todo eso va cambiando. Entonces valdrá la pena tener aquí adentro una carpeta para lo actual y también para todo lo que es la parte anterior. Toda la parte del personal del área de cumplimiento con sus expedientes lo tengo aquí también. Oye, no, yo lo voy a abrir en otro lado. Está bien, o sea, pero bueno, sería una opción tenerla en uno o en otro lado. Toda la carpeta de capacitación de las personas del área de cumplimiento también tendré que tenerla muy a la mano para poder demostrar que la gente del área se encuentra capacitada. En la parte de sistemas automatizados tendré una carpeta para esto también. Las listas, oye, todas las listas que se necesitan son muchas. Están las listas de PEPs que ahora nos van a estar dando constantemente actualizadas. Tendremos que entrar a revisarlas a algún lado. Las propias del 69B del SAT, las partes de listas negras de la OFAC, si es que estamos revisando esas listas, etcétera. Todo eso estaría aquí. En la carpeta del manual de protección de datos personales sería una subcarpeta en esta carpeta 2. La 3 sería toda la parte de sistema automatizado, en el caso de que lo tenga así. En la 4 tengo expedientes de clientes, personas físicas y su beneficiario controlador. Entonces, tengo las carpetas donde vienen todos los documentos. Recuerden que los documentos pudiese ser que no haya copias cuando son de bajo riesgo. Cuando el enfoque basado en riesgo nos dijo, no, esta persona es de bajo riesgo y entonces tenemos ahí algunos chances de no tener tanto ahí. En la parte 2.5 dice expediente de clientes personas morales. ¿Ok? Lo mismo, tendría una carpeta por cada persona moral. Ahí estaría, aparte del acta constitutiva, el poder notarial de quien viene, o sea, se convierte en todo un tema. Nuevamente, oye, ¿quieres el acta constitutiva? ¿Quieres también la parte del poder notarial y todo ese rollo? ¿Y qué? ¿Quieres que te traiga una copia o tú le sacas la copia? No, tráeme, el problema es que hay que cotejar, es todo un tema, porque si me traes el archivo de las actas, para mí debiera ser suficiente, pero ¿cómo cotejo? Tendría que cotejar contra una original, contra un archivo, y ya para mí eso sería suficiente. Esperemos que en las reglas de carácter general que están pendientes de salir nos den opciones de que eso sea más sencillo. Pero aparte, si es de bajo riesgo, es probable que ni siquiera necesite quedarme con documentos de ese tipo, sino solo me quede con los datos, lo cual va a ser algo que me va a ayudar. Entonces aquí tendría expediente de clientes y lo primero que tendría que decirme es si es de bajo riesgo, y ya sé que al ser de bajo riesgo se hace el expediente de forma diferente. Ahora sí, vienen toda la parte de las carpetas por cada uno de los meses. Otra para arrendamiento y ahí va avanzando también. En estos expedientes de cada actividad vulnerable tendré que tener una carpeta con sus subcarpetas por cada actividad vulnerable. Cada carpeta de actividad vulnerable, por ejemplo, préstamos, lleva su propia carpeta y adentro vienen todos los datos de la actividad vulnerable. Esto es lo que necesitamos tener 10 años y nos dicen las disposiciones. Lo que tengas en ese cajón debe ser capaz de reconstruir la operación. O sea, con eso yo debiera tener todo este tema ya
puesto de forma tal que estén ahí todos los datos. Viene copia, en el caso de préstamos, del documento o contrato de préstamo, del pagaré, de la copia de cuándo te pagaron, ¿no? Cuándo se quedó ese estado de cuenta de los pagos, cómo hicimos el préstamo, ¿no? Si la transferencia y la salida del banco. Entonces empieza a haber mucha información que si no la hacemos en el día a día, tendríamos problemas cada vez más graves. ¿Ok? Información mensual de la contabilidad y tesorería para cumplir PLD-FT. Esta sería una carpeta donde pueden entrar gentes del área que no necesariamente son del área de cumplimiento a dejarnos toda la información y ya nosotros en el área de cumplimiento estaríamos expurgando para mandar la información a cada expediente en particular, lo cual lo haría el sistema. Si lo hago en un sistema, cuando meto la información al sistema, en el sistema ya se fue a cada una de las áreas. Está aparte las alertas y denuncias de probable lavado de dinero, los avisos 24 horas, cómo dictaminé para enviar o no enviar esta información. ¿De acuerdo? Bien, estos son los temas que vamos a estar viendo en el diplomado para cumplir las obligaciones de prevención de lavado de dinero. O sea, tú estás trabajando y ya tienes a tu cliente de actividades vulnerables con todo esto y eso te va a ayudar a darte cuenta que te faltan cosas. También va a ser muy fácil que te hagan una auditoría. O sea, tú mismo harías tu propia auditoría y te darías cuenta que te falta información y que tendrías que estar cuidando para tenerla completa. Bien amigos, nos vemos el próximo jueves en Asesor PLD y vamos a continuar con estos temitas de cómo debo hacerle para estar cumpliendo con estas obligaciones. Les mando un abrazo y estamos a sus órdenes.